el gobierno civil. En el tema de hoy que tenemos para estudiar es la jurisprudencia. Jurisprudencia. Aquí tenemos algunos letrados, estudiosos del derecho. Eso viene del latín juris and prudentia, la ciencia del derecho, dice un diccionario, el conjunto de sentencias de los tribunales y doctrina que contienen, o el criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes. Básicamente es, desde esta perspectiva, ver lo que dice la palabra de Dios y la ley de Dios específicamente sobre el tema de cómo llevar adelante el derecho y la aplicación de los juicios y sentencias. Entonces, ¿por qué es este tema importante? Creo que siempre tenemos que hacernos esa pregunta antes de estudiar algo. Bueno, la justicia es parte fundamental de un gobierno. ¿Recuerdan ustedes? A ver, vamos a hacer un test rápido. Algo que repetimos un montón de veces. ¿Cuál es el propósito del gobierno civil? ¿Alguien se anima a decirlo? Casi que al principio de cada lección lo decíamos. El propósito del gobierno civil desde la perspectiva bíblica. Servir a Dios, sí, porque es como un diácono de Dios, ¿cierto? ¿Ah? Sí, bueno, más o menos, porque no estamos completamente en el antiguo pacto, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los propósitos, ¿verdad? Que pueda haber seguridad, ¿verdad? Ese es uno de los propósitos. ¿Qué más? ¿Alguien puede decir algo más? La justicia, está relacionado, ¿verdad? La justicia y la seguridad, ¿verdad? ¿Hay algún otro propósito dentro del gobierno civil? ¿Ah? Ajá, claro, eso es parte de la justicia. Recuerden que cuando oramos, nosotros decimos para que podamos vivir quieta y reposadamente, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver, por un lado, con la aplicación, ¿verdad?, de la justicia, obviamente, basada, ¿verdad?, en los principios de la ley de Dios, porque si para alguien el parámetro es otro, puede hacer una referencia a lo que es justicia, pero no es justicia desde la perspectiva de Dios. Y juntamente con eso, entonces, velar también por la seguridad o la defensa de sus habitantes. Bueno, entonces, al tener en cuenta que ese es el rol que Dios le da al gobierno y funciona como un diácono de Dios, entonces la justicia es parte fundamental de la función de un gobierno. Los ciudadanos también podemos participar en leyes, en el caso nuestro, ¿verdad? Punto número 2 allí. En gobiernos democráticos podemos tener algún tipo de participación o injerencia en las leyes o en los proyectos de leyes, básicamente por medio de los representantes, que son los que se han elegido, ¿verdad? Los diputados, en algunos países hay también senadores, para que propongan y aprueben esas leyes. También es importante desde nuestra perspectiva actual, contemporánea, porque nosotros no solamente podemos aprender y educarnos respecto de cómo Dios ve estos asuntos, sino también enseñar a otros. Y cuando uno transmite esa enseñanza, no está transmitiendo una enseñanza basada en criterios personales, en el humanismo, sino que está transmitiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto responde también a este propósito que tenemos como discípulos de Cristo, cuando el Señor dijo que debemos predicar el Evangelio. Después de eso, ¿qué dijo? Enseñándoles todas las cosas que Él nos había mandado, ¿verdad? Entonces, ¿a qué limitamos la enseñanza del Señor? ¿Solo el Nuevo Testamento o vamos también a enseñar acerca de la ley de Dios? Entonces, si podemos generar en otros conciencia de lo que es correcto delante de Dios o lo que es incorrecto de acuerdo a la ley de Dios, podemos también influir en cómo las personas van a votar y en cómo las personas van a proponer
leyes o oponerse a ellas. Y sabemos que cuando Dios y sus principios son rechazados, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces, si queremos una nación que esté más acorde a los parámetros de Dios, como ya lo hemos mencionado muchas veces, en la clase pasada hablábamos del ideal, ¿verdad?, de una nación cristiana. Y alguien puede decir, bueno, pero eso nunca se va a cumplir. Bueno, debemos tener en claro cuál es el objetivo o cuál sería el ideal de acuerdo a la palabra de Dios, porque queremos acercarnos lo más posible a eso. Entonces, por esas razones es importante tener un entendimiento correcto de qué sería la justicia y las aplicaciones prácticas acerca de la justicia, para que podamos a su vez evaluar y decir cuán cerca o cuán lejos estamos de lo que Dios manda en su palabra. Ahora es importante allí una aclaración, ¿verdad? No proponemos, hay algunas corrientes de teología que proponen un revivir la ley mosaica y una aplicación completa de la ley mosaica a los gobiernos actuales, ¿verdad? Y eso no es del todo correcto bíblicamente, ¿verdad? Porque nosotros entendemos por la confesión de fe que la ley mosaica, las leyes civiles, ¿verdad?, tuvieron que ver con el gobierno de Israel, entre tanto estuvieron como Estado, como nación. Y esas leyes no las debemos perseguir hoy para aplicarlas de manera literal. Pero ¿qué es lo que tomamos? Tomamos el principio que opera debajo de esas leyes civiles. Lo mismo pasa con las leyes ceremoniales. No traemos todas esas ceremonias del antiguo pacto a la iglesia, pero podemos tomar ciertos principios, algunas cosas que son figuras, las entendemos como figuras, pero hay ciertos principios que pueden ser aplicables. Muy bien, entonces la pregunta que podemos hacernos es ¿cuán lejos o cuán cerca está el gobierno en cuanto a la aplicación de los principios bíblicos del derecho? Y vamos a ver 8 puntos. Primer punto que aparece allí, la responsabilidad. Toda persona es responsable de sus propias acciones. No debe haber castigo sustitutivo, de modo que los parientes del criminal no han de ser castigados por los crímenes realizados por esa persona. Ese es un punto muy importante y creo que la mayoría de los estados consideran esto, el de la responsabilidad individual, ¿verdad? No debería haber un castigo para otra persona que no es aquel que cometió el ilícito. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Ahora, debemos también hacer una consideración especial de que hubo mandatos de Dios, en algunos casos, de exterminar una familia completa, ¿verdad? Por causa de algún pecado, ¿verdad? Pero ese era un mandato específico de parte de Dios y evidentemente también debemos ser conscientes de que todos cargan su propio pecado, ¿verdad? Puntualmente, en la aplicación del derecho entre pares, entre seres humanos, no estamos hablando de una orden específica de Dios, sino el derecho aplicado desde el punto del gobierno civil, no puede haber un castigo a otra persona que no fue el que lo realizó. Dice Ezequiel 18:20, ya imaginémonos, tiempo del profeta Ezequiel, ¿verdad? Relacionado con todo el tiempo y la consecuencia de la deportación. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el castigo del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, este es un punto importante a la hora de la aplicación del derecho en la sociedad. Evidentemente, cuando estamos hablando en el caso de niños, ¿verdad? Sí hay una responsabilidad de los padres en aquellas cosas que los niños pudieran hacer, pero cuando estamos hablando de personas adultas,
evidentemente allí no puede haber un castigo de manera indirecta. Pasemos al segundo punto. El segundo punto es igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos son jurídicamente iguales ante la ley. Así que el juicio debe ser imparcial sin favorecer al rico o al pobre. Y esta quizás es una de las cosas donde en muchos casos los gobiernos civiles pueden tender a tropezar, ¿verdad? Hay una idea a veces de que hay que favorecer al pobre por la misma condición de ser pobre. Y en algunos casos, en los casos, digamos, de corrupción o soborno, pareciera que se favorece al rico por el interés personal. Entonces, la igualdad ante la ley es una de las cosas fundamentales en el derecho y lo vemos también en la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 27:19, maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Es decir, si a la hora de llevar un caso, juzgar un caso, porque alguien es extranjero, vamos a favorecer al nacional, ir en contra del extranjero, ese es lo que hoy alguien podría llamarlo, ¿verdad? Una especie de discriminación. O alguien porque es un huérfano, o la viuda porque estaba desamparada y sin recurso. Entonces, se debe cuidar el derecho de cada una de esas personas y verlas como iguales ante la ley. Y esto no es solo en el caso de que hayan hecho algún ilícito, sino también debemos ver cuántas políticas a veces o determinaciones gubernamentales tienden al favorecimiento de un grupo, lo cual hace que no queden iguales ante la ley. Eso es una manera de injusticia. Deuteronomio 16:19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Vean que cuando, digamos, uno está hablando de tema de política, por ejemplo, y se empieza a hablar en contra de la corrupción, y pareciera ser que muchas veces los cristianos nos podemos meter a charlar en ese tema casi sin pensar en una perspectiva bíblica. La Biblia habla en contra de la corrupción. Eso que se menciona aquí, o sea, el soborno no es algo contemporáneo, ¿verdad? Ya es algo que desde la misma existencia del hombre y la habitación en entornos de gobierno ya existía. Vean lo que dice más adelante, Proverbio 24:23. También estos son los dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Cuando alguien quiere favorecer a alguien por alguna razón, lo que hace es que no estén en igualdad frente al derecho. Éxodo 23:2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio, ni al pobre distinguirás en su causa. Quizás alguien puede verlo hasta como compasivo, o sea, como él es pobre, lo vamos a beneficiar frente al otro que tiene una mejor condición. Pero si se tuerce el derecho, queriéndolo balancear para el pobre, ya no es derecho, ya no está siendo del agrado de Dios. O sea, no puede ser la condición de las personas lo que cambie la apreciación frente a la justicia humana, ¿verdad? De las leyes humanas, y por supuesto tiene que ver también con la ley moral de Dios. Éxodo 23:6, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Imaginemos que alguien con muchos recursos entra en un pleito con un mendigo. Pero como es mendigo, ¿verdad? La gente entonces piensa que puede pasar por arriba de su condición. No, ante la ley las dos personas son iguales. Esa condición no lo hace menos, ni el que tiene lo hace más. Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Vuelvo a repetir esta idea, que muchas veces no necesariamente es que hay un juicio y puede haber allí en la aplicación del juicio una inclinación de la balanza en algo que no debería inclinarlo, ¿verdad? Porque se trata de que la justicia, ¿verdad? El dibujo de la justicia es la balanza
¿verdad? Debería estar en equilibrio si las pesas son iguales, ¿verdad? Si juzga correctamente. Pero entonces, si se favorece a alguien y eso va a implicar el detrimento de la otra persona, no estamos hablando de igualdad ante la ley. Vamos al tercer punto. El tercer punto es la presunción de inocencia. Este es otro principio que se aplica en la mayoría de las legislaciones vigentes hoy en día, sin embargo, también es atacado. Presunción de inocencia significa que el acusado es inocente hasta que se pruebe que es culpable ante una corte de ley y tiene el derecho a un debido proceso. El haber un proceso judicial por medio de un jurado es posible. Ustedes saben que hay países donde hay un jurado y ese jurado implica la participación de ciudadanos, no solamente jueces. Está el juez o está el jurado, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos los ciudadanos pueden ser convocados a participar de un jurado. No es necesariamente estricto desde la perspectiva bíblica porque no hay tanta evidencia, sin embargo hubo casos donde gente del pueblo ha participado. Pero vamos a la primera reflexión, que es acerca de la presunción de la inocencia. Hoy en día hasta se ha hablado de casos donde alguien va y pone una denuncia y ya se le está considerando culpable, ¿verdad? Caso de algún abuso o algo, como dicen hoy en día, algún tipo de... Se me fue la palabra. Pero relacionado, digamos, con abusos sexuales sin llegar a ser alguna insinuación o algo. Entonces ya van, acusan a una persona y entonces esa persona ya la están considerando como culpable. No debería ser considerado culpable, sino un acusado de un presunto delito, ¿verdad? Pero debe ser considerado inocente hasta que la sentencia demuestra lo contrario. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Porque por eso es que están pasando tantos casos hoy en día donde simplemente hay una acusación desde la perspectiva de quien considera ser la víctima, pero resulta ser de que la persona que es acusada rechaza los hechos. O sea, puede ser, sí, cierto que haya sido el culpable, pero también puede ser que se trate de un caso de difamación. Y hoy, más que nunca, surgen esos casos porque también detrás de esos juicios está la posibilidad de sacar dinero a la persona que cometió el supuesto agravio. Y entonces, si la supuesta víctima gana el caso frente al que está siendo acusado, no solamente tiene, digamos, un beneficio público, sino que mancha la reputación de la otra persona para también recibir un beneficio económico. Entonces eso ha provocado que muchas personas se pongan en esa posición de víctimas para extraer su beneficio personal. Pero debemos recordar esto, ¿verdad? Este principio bíblico, que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y no sería extraño también de que parte del ataque que muchas veces Satanás hace a la iglesia de Dios sea por medio de acusaciones falsas. Creo que era Paul Washer que decía en una de sus entrevistas o reportajes, ¿verdad? Decía que posiblemente cuando venga gran persecución sobre la iglesia, y no necesariamente las personas van a ser puestas en prisión porque están predicando el evangelio. O sea, se va a buscar alguna otra causa para que realmente queden manchados en la sociedad. Ahora, también debemos advertir que ciertamente muchos manchan el nombre del Señor Jesucristo con cosas aberrantes, ¿verdad? Y si son culpables deben ser juzgados y merecen el castigo de ley. Pero debemos considerar este principio de inocencia hasta tanto se demuestra lo culpable. Casi siempre pasa, hermanos, que apenas alguien es acusado, ya está en la boca de todos. ¿Viste lo que hizo? Ya lo da por sentado. ¿Viste lo que hizo tal persona? Pero un momento, ya pasó por el juicio, ya se comprobó, ya
¿Vieron? ¿Salieron los testigos? ¿Fueron los hechos comprobados? Consideremos este principio también. Segunda de Crónicas 19, 5, 7 dice, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá y por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Deuteronomio 19, 17, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Esa parte final tiene que ver con esto de la necesidad de un proceso. Tiene que haber un proceso, debe ser evaluado, deben ser escuchados los testigos, deben ser probado que realmente lo que están diciendo es verdad. Y vamos a seguir precisamente con ese tema, el tema de los testigos. El principio de los testigos es un principio bíblico también. Los hechos del supuesto crimen deben ser establecidos por dos o más testigos cuyos testimonios concuerden, porque si no podemos estar hablando de un caso de una palabra, la palabra de uno contra otro. Y este principio tiene tres derivaciones. En primer lugar, una persona no puede ser obligada a testificar en contra de sí misma. O sea, el acusado no puede testificar en contra de sí mismo, ¿verdad? Y esto es importante porque entonces descarta o desecha la idea de tortura. Digamos, hay personas que se han declarado culpables porque lo estaban torturando. Entonces, si lo están torturando, ya prefiero que me digan que soy culpable y ya paren esto. Entonces, no pueden ser un acusador de una misma. Una cosa es reconocer un crimen y otra cosa es ser obligado a testificar en contra. Los acusadores o testigos deben estar personalmente presentes para confrontar al acusado y para que puedan ser examinados de forma cruzada. Esa era una manera también dentro del principio bíblico y de hecho es parte dentro de lo que también consideramos el proceso debido en un litigio, en un problema dentro de la iglesia. ¿Qué dice la enseñanza acerca de la disciplina bíblica en el caso de alguna ofensa? Que es necesario entonces llamar a dos o tres testigos. ¿Por qué esto? Porque cuando hay dos o tres testigos se puede considerar mejor el asunto, ¿verdad? Ver no solamente testigos puntuales del hecho, pueden ser que sean testigos puntuales del hecho, pero también pueden ser testigos del careo, testigos de la confrontación, testigos en el sentido de la evaluación del asunto. Y otro punto también importante que todavía creo que en algunas naciones o gobiernos lo aplican es la del tomar un juramento antes de testificar. Vean qué interesante que las personas rechazan la idea de moral, ¿verdad? Pero sin embargo en un juicio tienen que comprometerse a no mentir y mentir es algo moral. O decir la verdad es algo moral, ¿verdad? Vamos a aclararlo. Mentir es inmoral. Pero pertenece a ese tema, el tema de la moral. ¿Y por qué está tan preocupado por el tema de la moral? Porque no queremos la mentira en el juicio. Bueno, pero en la calle cualquiera puede mentir, ¿verdad? No pasa nada. Pero en un juicio en el juicio no quieren mentir. Saben que está mal. Entonces se mete la moral allí. Bueno, gracias a Dios que se considera eso, ¿verdad? Porque ¿qué sería un juicio donde se acepta la mentira, donde no hay ninguna reflexión para el testigo acerca de la importancia de lo que va a decir? Entonces tienen que haber un juramento y la persona debe comprometerse a decir la verdad. Deuteronomio 17:6 dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo, lo que hablamos antes de la difamación. Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Éxodo 22:11, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. En casos habla allí de los animales, cuando le prestaba un animal, si el animal se moría, si era que lo había matado o era que lo había vendido.
Bueno, la invocación del juramento, algo que vean, nuestra misma confesión lo dice, juramentos y votos lícitos. Sin embargo, hoy en día muchas personas cuando oyen a alguien jurar dicen, no jures que no es de cristiano. ¿Por qué decimos eso? Porque interpretamos mal un versículo cuando Jesús dice no juréis ni por el cielo ni por la tierra, y entonces pensamos que jurar siempre está mal. Entonces, algunos rechazan tomar un juramento. No hay nada de malo en un juramento. Debe entenderse qué es lo que significa. Estamos hablando verdad. Y esa debería ser la manera del creyente de hablar siempre. Pero cuando hay un caso donde amerita ese testimonio, es invocar a Dios por testigo o tomar ese juramento, entonces no es nada contrario a la ley, más bien es la responsabilidad correcta del cristiano. Entonces debemos entender bien qué es lo que el Señor decía cuando dice que no juremos, ¿verdad? No es exactamente no jurar, sino es más bien hablar palabra de verdad. Y ese es un tema también importante para indagar y tener buen entendimiento y convicción. Pasemos al siguiente principio. El principio número 5 es la obligación moral de testificar. Porque puede ser que haya allí alguien que ha visto algo y que es llamado, convocado a testificar, y sin embargo elige no hacerlo. Dice, los testigos tienen la obligación moral y legal de testificar cuando son convocados a hacerlo por parte de una corte legal. Porque el ocultar algo que pudiera traer a la luz justicia es una parte de complicidad con la injusticia. Levítico 5:1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Éxodo 23:1-3, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser falso testigo. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Lo habíamos leído antes, pero también aplica a este tema de la responsabilidad que tiene alguien de dar el testimonio si eso va a ser un instrumento en la aplicación de la justicia. También relacionado con los testigos está el punto número 6, que es el castigo al perjurio. ¿Qué es el perjurio? Perjurio es cuando se jura falsamente. Los testigos falsos deberían recibir el mismo castigo que el acusado habría recibido. Es decir, alguien que miente, estando bajo un juramento, es alguien que perjura. Deuteronomio 19, 16, 21 dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Vean qué interesante. Evidentemente, hermanos, vemos ciertas diferencias que no pueden ser aplicadas, ¿verdad? Hoy las personas que caen en un litigio no son traídos ante los sacerdotes, pero sí vemos que hay jueces y que esos jueces debían oír a los testigos, que ese testigo debía entrar en un juramento. Pero ¿qué pasaba si alguien testificaba con falsedad? Pone en evidencia que lo que quería era causarle un daño, el daño de la sentencia sobre el supuesto acusado. Entonces, ¿cuál es la gravedad del asunto de esa falsedad? Es que esa sentencia negativa sobre el presunto acusado, si se comprobaba el perjurio, debía caer sobre sí mismo. Vean cómo juzga Dios con gravedad la mentira. Esto es bastante común entre los niños, ¿verdad? Muchas veces los niños acusan a su hermanito porque quieren que los castiguen los padres, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debería ser el castigo del padre si ve que el niño está mintiendo para que el otro sea castigado?
Si se comprobaba que era verdad, ¿verdad? El otro iba a ser castigado. Pero entonces, si se comprueba la mentira, el que miente debe recibir ese castigo. Y esto es algo entonces bien serio acerca de la importancia de cómo debe verse en la ley de Dios lo terrible de la mentira. Hermanos, algo que aún muchas veces los adultos pueden minimizar, ¿verdad? Podemos minimizar. Debemos ver la importancia de hablar verdad, y la mentira muchas veces está asociado a esta idea de querer causar el mal a otro. Puede haber distintas situaciones de la mentira. Alguien puede mentir para defenderse, pero en este caso estamos hablando de alguien que está mintiendo con la intención de causar un mal. Principio número 7. Principio número 7 es el principio de la prontitud. Cuando hay un acusado, el juicio y la sentencia no debe extenderse innecesariamente. Aquellos que están en entornos legales aquí, que hay varios, saben de casos, ¿verdad? Que tienen tiempos y tiempos y nunca se terminan. Caen allí en un entorno todo burocrático, en leyes que se solapan entre sí, y pareciera ser que hasta los mismos jueces ven que eso no puede avanzar, porque hay algo allí, una ley que no lo permite avanzar. Aun cuando hasta de la voz popular se sabe cuál es la sentencia correcta. Dice, cuando hay una condena, debe haber una aplicación rápida, ¿verdad? Pasan casos, un montón de tiempo hasta que se resuelve el caso, después viene la condena, sí, pero la condena todavía no se determina la aplicación. No, tiene que haber una aplicación rápida. Esdras 7:26 dice, cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Y esto es lo que vemos casi que todos los días. ¿Qué dicen los ladrones cuando se enteran que los amigos de él que robaron a la semana salieron sueltos? Vamos a robar, total es una semana nada más. Pero ¿qué pasaría si se enteraran que aquel que en un robo mató a alguien, a él le van a aplicar la pena de muerte? Eso lo va a hacer recapacitar y pensar 2 veces si están dispuestos a pagar el precio. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no traerá justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Vea qué interesante en ese pasaje que nos enseña la oración. Pero hay un clamor de justicia. Recuerdan que la viuda iba a un juez que era injusto. Y el juez injusto podemos decir que se tardó, porque ella insistía, pero finalmente le hizo justicia. Dice, Dios no se tarda. Entonces no podemos ver lo que vemos como tardanza muchas veces en respuesta a nuestras oraciones, no es tardanza. Dios no se tarda, ¿verdad? Pero el principio bíblico allí es que la justicia no debe tardarse. Debe aplicarse prontamente. O sea, la prontitud es parte de esa aplicación correcta de la ley de Dios en la justicia. En octavo y último lugar, vamos a considerar el tema de la pericia de los jueces. La pericia de los jueces. Obviamente tienen que estudiar mucho, ¿verdad? Los que son jueces en estas naciones. Y se estudia mucho acerca del derecho y de las leyes y todo, pero sabemos que la formación es prácticamente humanista y no se está teniendo en cuenta la ley de Dios. Obviamente, si tuvieran en cuenta la ley de Dios, no solo las aplicaciones, sino las leyes mismas que componen todo el sistema judicial serían más apropiadas. A los jueces a quienes le falte pericia para decidir en algún caso específico deberían llevarlo a una corte superior donde aprendan y cuyo veredicto sea final. Incluso esa formación o esa consideración de que podía haber algún caso donde no se considerara que tenían toda la pericia, todo el entendimiento, ¿no? Y eso es en parte como un reconocimiento, un llamado a la importancia y la humildad en reconocer que no siempre todo se puede resolver, pero también a la necesidad de instrucción. Dice Deuteronomio 17:8, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades,
Entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Qué interesante, se ve ese principio allí de aprendizaje y de consultar, de rendir cuentas. Por supuesto, aquí desde una perspectiva centrada en Dios y en su ley, pero debe entonces también considerarse esa posibilidad dentro de los sistemas judiciales. Ahora, estos son los 8 principios que encontramos y mencionamos. Quizás ni usted ni yo antes, leyendo, cuando nos toca leer el Pentateuco, nos hemos detenido a pensar específicamente en esos principios y decir, mira, son principios bíblicos, ¿se aplican o no se aplican? Quizás porque queremos borrar de plano esa idea de que la ley no corresponde hoy en día. Sí, ciertamente la ley civil no, pero ¿qué es del principio? Una vez más, ¿qué es de la moral detrás? No es un parámetro, ¿verdad? La misma confesión nos habla de que los principios son aplicables. Y entonces estaríamos arrojando luz desde la perspectiva divina sobre la jurisprudencia o la justicia. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo que puede afectar al sistema? Porque alguien pudiera decir, si se aplica todo este sistema, entonces ya los problemas estarían resueltos. Aún teniendo leyes justas y aún teniendo un sistema judicial robusto, que ojalá fueran así en nuestros gobiernos, pero aún así podría haber ocasiones en las que se fracasa en la ejecución de la justicia. Porque uno pudiese pensar entonces que el problema está en la ley, pero no siempre, no está específicamente el problema en la ley o en los principios, porque vienen del Señor mismo. Pero aún así hubo casos de juicios que fueron injustos. El caso de Nabot, ¿recuerdan? Se apoderaron de la viña de él, convocaron testigos falsos y se hizo todo el proceso. Es decir, el error está en el sistema. No, el error no está en el sistema, el error no estaba en la ley. Lo que pasa es que había pecado en el corazón del hombre y el propósito ambicioso fue llevarlo a la muerte. Y se convocaron testigos falsos y se levantó toda esa difamación. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. También en el juicio de Esteban, en la acusación de Esteban, aun cuando se le permitió a él hablar y expresar, y aun cuando hubo un testigo, lo que sea, llegaron a la ejecución. Y eso es mencionado a raíz de que entonces muchas personas van a decir, tenemos que cambiar las leyes o los principios porque al fin y al cabo llevan al mal. No, el problema no está en el fracaso en la ley o en el principio que Dios ha determinado o ha establecido, sino que el problema está en el corazón maligno y corrupto del hombre, que muchas veces va a buscar la manera de pasar por encima de esas leyes y esos principios, aún sin quebrantarlos en apariencia, ¿verdad? Entonces pudiese ser el caso que alguien acorralado por todas esas encrucijadas legales sea culpado injustamente. O sea, no lo vemos aún en la misma palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo no quiero hacer muy largo este tema, y el siguiente tema tiene que ver con las características o requisitos que deberían hallarse ahí creo que dejé el mismo, pero en aquellas personas que ocupan cargos de gobierno civil. Entonces yo lo quiero detener aquí y que consideremos entonces estos 8 principios. Hay personas entre nosotros, ¿verdad?, que se dedican a las leyes o tienen interés en el tema de las leyes, y todos nosotros como ciudadanos debemos estar formados en este asunto, hermanos, que eso renueve también nuestro interés a la hora de leer el Antiguo Testamento y leer el Pentateuco. Estamos aprendiendo aún de esas cosas. No pensemos, y esto era para Israel, nada más. Estamos aprendiendo, estamos siendo formados.
Y la manera en la que nosotros veamos y entendamos el mundo, en la manera en la que veamos el gobierno, en la manera en la que veamos la justicia, la forma en la que compartimos los principios de la palabra de Dios, instruyamos, no solo a nuestros hijos, no solo en la iglesia, sino afuera en el mundo, puede hacer que aquellas personas cuyas conciencias de algún modo son redargüidas a hacer lo que es correcto, o sea, puedan tener mayor temor de Dios. Porque aún dentro del mundo impío puede haber aquellos que tengan en algún modo un poco más acercamiento a la ley y a los principios bíblicos. Sabemos que eso no les va a salvar. Necesitamos predicar el evangelio, llevarlos a confrontarlos con la necesidad del perdón de sus pecados, al arrepentimiento. Pero también hay una responsabilidad de transmitir la palabra de Dios y de oponernos a lo que está mal y de defender lo que está bien. ¿Tendrá el creyente algún tipo de injerencia en esta área de la sociedad? ¿En las leyes? ¿Se levantarán abogados que defiendan lo que es justo desde la perspectiva bíblica, que se opongan a todas esas ideas y leyes humanas contrarias a la palabra de Dios? Quiera el Señor ayudarnos en este aspecto y podamos estar formados. Oremos. Gracias, Señor Dios, porque aún meditando sobre todos estos textos del Antiguo Testamento, específicamente aplicados para el pueblo de Israel, pero vemos esos principios morales que son eternos y que nos enseñan también para nuestras naciones qué es lo correcto, qué es lo que se opone a tu voluntad. Podamos conocer tu voluntad, podamos tener convicción de tu voluntad y asimismo transmitirlo a otros. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser cristianos dentro de la iglesia, sino tener una perspectiva completa y independientemente del área donde cada uno se desarrolle, pueda llevar y portar, Señor, el entendimiento de tu palabra para transmitirlo a otro. Y oramos también, Señor, por todos los letrados, los abogados en este país, los notarios, para que también puedan ellos dar testimonio de tu palabra, de lo que se enseña en tu palabra, defender esos principios, oponerse a todo aquello que está mal y proceder, Señor, con corrección delante de ti. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasamos al receso, hermanos.